Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, y a todas las personas en otros países que alaban y glorifican el nombre del Señor. Paz sea a todos vosotros, a todas sus familias, en el nombre de Jesucristo. Gracias le doy a Dios por permitirme dirigirme a vosotros con el único propósito de que crezcáis aprendiendo la palabra de Dios, poniendo atención, tomando apuntes. Como yo siempre digo, ya yo estoy viejo. Dios es el que decide, pero ya no es mucho tiempo que me falta. Pero el mandamiento que me dio Dios es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y en eso no quiero yo fallarle al Señor, en nada, menos en eso. Porque cuando yo no esté, es mi esperanza de que hayan 20 en vez míos, 20 en vez mío, que aprendieron la palabra. Y que esos 20 se multipliquen y que te multipliquen por medio de otros predicadores. Mucha es la mies y pocos son los obreros, dice el Señor. Así que bien sabemos que la manada del Señor es muy pequeña, pues debemos nosotros arrebatarle al diablo esas almas que se encuentran perdidas y traerlas a Jesús. Como dice mi hermano pastor, muertos que hablan, muertos que silban, muertos que toman, muertos que bailan y no saben que están muertos. Yo no sabía que yo estaba muerto cuando estaba en el mundo. Y la palabra del Señor me enseñó que no estaba muerto, era putrefacto como estaba yo. Por eso no me canso de hace muchos años de alabarlo y glorificarlo, porque mi vida cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque por agradecimiento a Él, entonces ponía atención a las predicaciones, tomaba apuntes, sin pensar que algún día iba a ser predicador o pastor o evangelista. Yo lo hacía porque quería saber de Él, conocerlo a Él, hasta llegarlo a amar como lo amo. Y esa es la esperanza mía, la esperanza del hermano pastor y la esperanza de los que predicamos la palabra de Dios. De que ninguno se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento. Y los que ya están arrepentidos, que no se queden enanos espirituales, sino que lleguen a ser gigantes del Señor, predicadores, evangelistas, pastores. Bueno, hermanos, en este día yo le puse como título ¿qué hacer con mi dolor? Y eso preocupa a mucha gente y nos preocupa a todos, porque a quién le gusta tener un dolor. El dolor no solamente es físico, es mental, es financiero, es de todo tipo. ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué tengo que hacer? No siempre somos consecuentes en nuestras reacciones con el dolor personal. Con cierto tipo de aflicciones nos damos maña para salir airosos. Con otro tipo de golpes en la vida nos venimos abajo. Sí, a veces para esquivar el dolor usamos algunas mañas o manías, mejor llamarlo así,
y salimos airosos. Pero con otros tipos de golpes de la vida nos venimos abajo. Cuando vencemos, nosotros fuimos porque somos tenaces, porque somos valientes, porque somos esto, porque somos lo otro. Pero hay ciertos golpes que nos da la vida que nos traen abajo. E incluso se han traído hasta predicadores famosos abajo. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Habían dos escritores y poetas muy talentosos allá por los siglos XVIII y comienzos del siglo XIX. Uno de ellos era Lord George Gordon y el otro era Sir Walter Scott. Ambos eran rengos o rencos, puede decirlo de cualquier manera, significa lo mismo, rengo o renco. Byron sentía un amargo resentimiento por su condición y se quejaba constantemente por su suerte en la vida. Nunca se oyó de Scott quejarse por su desventaja. Recuerde, uno era Byron y el otro era Scott, el que se quejaba por todo y sentía resentimiento por el dolor, por su enfermedad. Y el otro era Scott, que nunca se quejó, nunca se oyó de Scott quejarse por su desventaja. Es cierto que a nadie le gusta ser rengo o renco, pero si tenemos ese problema, simplemente hay que saberlo afrontar. Dice que Dios lo que no le da a uno, se lo da doble en otra cosa. Yo admiro a los dibujantes y pintores que no tienen manos y pintan y dibujan con los dedos de los pies. Nadadores campeones sin brazos. Atletas inválidos jugando basquetbol. Estos dos eran rencos. No veo yo que ser renco, aunque sí es un impedimento para muchas cosas, pero hay peores cosas y la gente no se queja. En este caso, Byron se quejaba, sentía resentimiento. Y Scott nunca se oyó quejarse por su desventaja. Ahora veremos por qué. Cierto día, Scott escribió una carta de Byron que decía: daría mi fama por tu felicidad. ¿Qué es lo que marcaba la diferencia en sus reacciones al sufrimiento y sus actitudes hacia las invalideces? Byron era un hombre que se enorgullecía por su disoluto estilo de vida. Era un hombre de dudosa moralidad. Por el contrario, Scott era un creyente cristiano cuya animosa vida ejemplificaba sus normas y valores cristianos. En eso estriba la diferencia en que uno se quejaba y el otro no se quejaba. Si ya tengo el problema, ¿para qué me voy a quejar? Si el problema no tiene remedio, para el Dios Todopoderoso no hay nada imposible. Jesucristo es mi Salvador, mi sanador, mi médico, mi confidente, mi médico de almohada. Es la diferencia entre una persona que conoce a Dios y que lleva una vida espiritual ejemplificada y sus normas y valores cristianos. El otro llevaba una vida disoluta, o sea, una vida de dudosa moralidad. Y este sí se quejaba.
Para el creyente, la reacción al sufrimiento debería estar influida por el concepto que tenga de lo que Jesucristo soportó por él en la cruz y su comprensión de la voluntad de Dios respecto a él en su dolor, sin importarle su procedencia o intensidad. Ahora que estoy en Cristo Jesús, yo no me quejo de nada. Antes me quejaba de todo, a la vez sabiendo que si yo me quejaba era culpa mía. Yo siempre les he dicho que yo quería ser médico, y en vez de médico era un borracho. En vez de estudiar, me metí al comunismo, a recibir y dar instrucciones sobre guerrillas. Entonces, lo que yo me quejaba, la palabra del Señor me enseñó, pues era culpa mía. Era mi reacción ante el problema. El problema no me lo puso Dios, el problema me lo puse yo mismo, porque tenemos libre albedrío. En vez de buscar la palabra de Dios y buscar a Dios, renegaba, maldecía, retaba a Dios delante de las gentes. Estudié filosofía, peor todavía. Entonces podía probar científicamente, según yo, que Dios no existía. Y toda esa filosofía que yo estudié terminó en hipótesis. O sea, hipótesis es una verdad no cumplida. Ahora la ciencia misma se ha traído abajo las famosas hipótesis de Morgan, de Laplace, de Darwin, de Marx, de Lenin, que ya son obsoletas. Pero yo en ese entonces creía en eso. Y podía dar la vida por eso. Y estaba dispuesto a darla por eso. Gracias a Dios que me escogió y pude entender mi vida. Ahora, en ese entonces tenía fama, tenía hasta 3 salarios, no tenía jefes, yo era jefe. No pasaba penalidades de ninguna especie. Si necesitaba chofer, ahí tenía chofer. Si necesitaba carro, ahí tenía carro. Y tenía fama, que era lo que más me engrandecía a mí. Ahora no tengo nada de eso. Y sin embargo, estoy mejor que antes. ¿Por qué? Porque ¿qué me puede enorgullecer a mí más que poder enseñar la palabra de Dios? No hay nada que se parezca. No es que yo me llene de ego y de orgullo y de vanidad. Lo hago por amor a Dios, para que vosotros crezcáis, para que así el día de mañana, cuando Dios escoja tu posición dentro de la iglesia, dentro del mundo, estés preparado por las experiencias de este viejo, que es lo que hago yo. Predicar la palabra y enseñar para que tú estés preparado para un futuro. La vida cristiana es una vida libre de la penalidad del pecado, en el sentido de sentencia en juicio, pero no está libre de los resultados del pecado. Debido a la desobediencia de un hombre que en el huerto del Edén, el pecado invadió el perfecto universo de Dios. Y de ahí el inevitable sufrimiento a que estamos sometidos en lo que hace el cosmos, en Armagedón.
El Armagedón como tal no se ha dado abiertamente, pero el Armagedón lo están viviendo miles de personas. Están sumidas en el Armagedón, están perdidas, viven una guerra consigo mismos, sin encontrar solución, sin que nadie los salve, sin que nadie los ampare, sin que nadie les dé la mano. O sea, viven un Armagedón conforme se comporte el universo. Mientras tanto, no estamos libres de angustias, enfermedades, trastornos emocionales, problemas financieros, el amplio espectro de sentimiento, de sufrimiento humano. No estamos exentos de esto, hermanos. No estamos libres de enfermedades, de plagas, de virus, de sufrimientos. La diferencia es la que había entre Gordon y Scott. Gordon se quejaba, tenía una vida disoluta, una vida inmoral. Nosotros también padecemos. Si llevar una vida inmoral, si llevar una vida de pecado, pero no estamos exentos de virus, bacterias, plagas, enfermedades, porque estamos en la tierra, aunque no somos de la tierra, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo sirviendo al Señor. Pero la reacción al problema es lo que hace al cristiano o al no cristiano, al que confía en Dios porque lo conoce, y el que no confía en Dios porque no lo conoce, entonces el Armagedón de ellos es a diario. Se tropiezan y maldicen, se magan un dedo y maldicen, no tienen que comer para hoy y maldicen. Pasan problemas, pasan necesidades y maldicen. Claro, no es bonito pasar nada de eso, yo lo reconozco. Nosotros también hemos tenido días difíciles, pero no se preocupe. Nosotros tenemos un Dios a quien recurrir. Ellos no lo tienen. No son hijos del Padre. No son hermanos con Cristo. Entonces, ¿a quién van a recurrir? Si el vecino está igual, si el amigo está igual, si la compañía está igual o mal, como pasó la pandemia, como pasó con la pandemia. ¿Cuántas empresas quebraron? ¿Cuántas fábricas cerraron? ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? ¿Cuánta gente se quedó sin alimento? ¿Y a quién van a recurrir si todos están igual? Yo quiero decir, por la gloria de Dios, que la pandemia me tocó a mí, y hace poco. Y estuve unos días mal en el sentido físico, que me sentía débil, mareado, con escalofríos y todo. Ni siquiera fui al hospital. Y el Señor me restauró. Así también, hermanos, han sido restaurados por el Señor. Pero hay otras personas que lamentablemente no tenían fe, no tenían a Cristo Jesús, no podían llegar a Dios, porque a Dios se llega a través de Jesucristo solamente. Y entonces el resultado, todos lo conocemos,
Fueron miles y miles y miles que están siendo otra vez azotados por la pandemia y están muriendo todos los días. Y sabiendo que después de esa vendrá otra y otra y otra. La solución es Cristo Jesús. Si no soporté la pandemia, el Señor me lleva, que será mejor que ahora. Hay dos caminos. Para los incrédulos, lugares de prisión y de tormento. Para los hijos de Dios, no importa la pandemia o la plaga que venga, y entonces Dios quiere sacarlo de eso, se lo lleva dormido, no muerto. Dormido, no muerto, repito, al seno de Abraham. Nosotros, los creyentes, no morimos. Dormimos. El incrédulo sufre penalidades que ni siquiera quiero imaginármelas, aunque la Biblia dice lo que pasarán. Podríamos decir pobrecitos de ellos, y no. Hay que ser claro y hablar con la verdad. Ya es tiempo de que hayan conocido a Dios y tengan la palabra. Pero tú le hablas de la palabra de Dios y la rechazan. Rechazan la vida, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Rechazan al Dios vivo. Prefieren tener dioses de madera, de plástico, de vidrio, de alambres. Sabiendo dónde hay Biblias, dónde hay iglesias, dónde hay predicadores. Entonces, teniendo un problema como Byron, que era Rengo, llevaba una vida disoluta e inmoral. Era el momento en que él pusiera su renquera en manos de Dios y no quejarse y sintiendo resentimientos hacia Dios, a diferencia de Scott, que Scott tenía una animosa vida ejemplificada. Sus normas y valores eran cristianos. Jesucristo habló francamente a sus discípulos respecto al futuro. Nada escondió a ellos, y nadie jamás pudo acusarlo de engañador o fabricante de promesas. El lenguaje inequívoco les dijo que el discípulo significa una vida el discipulado significa una vida de negación y de cargar una cruz. Y eso es lo que no quiere el mundo. No quieren una vida anegada, tampoco quieren una cruz. Prefieren el baile, prefieren las fiestas, prefieren el licor, prefieren las drogas, prefieren todo lo que el diablo les ofrece y no quieren cargar la cruz. Es por eso que no vienen al Señor. Porque tomarse un litro de tequila delante de la Virgen de Guadalupe en México, saben que nada les va a pasar. Bueno, en primer lugar, porque en México nunca ha aparecido ninguna virgen que se llame Guadalupe. Es una leyenda, como la leyenda de la Virgen de los Ángeles en Costa Rica. Entonces, puedo llevar una vida disoluta e inmoral y nadie me va a decir nada. No quieren cargar la cruz. Una cruz que es de felicidad. Yo ando con la cruz a cuestas.
A veces se me pone más dura, más pesada. Pongo un ejemplo que es durísimo, pero es cierto. Mi madre se burlaba de mí. Se burlaba de mí por la cruz que yo andaba. Aún decía que yo parecía loco, siempre con la Biblia debajo del brazo. Yo tengo un hermano que es cantante profesional. Y cuando yo cantaba, mi madre se burlaba de mí. Ay, oírlo a Enzo. Enzo es mi hermano, el cantante. Es como decirle a una persona fea, ¿para dónde va, Talía? Es una burla. Cuando yo cantaba un himno, mi madre se burlaba de mí. Me comparaba con mi hermano. Lógicamente que el orgullo de mi madre era mi hermano, porque es cantante del mundo, cantante de los demonios, canta para los demonios. Y si no se arrepiente, vosotros todos sabéis a dónde va. Fuera que ayudara a mi madre, pero ni un 5 le mandaba siquiera. Pero mi madre era orgullosa porque tenía un hijo cantante. Una vez vino la suegra de mi hermano a mi casa. Tuvimos una recepción ahí. Y mi madre ni siquiera me presentó como hijo ante la señora esa. Y sí tenía un montón de álbumes y fotos que yo imagino que la señora ya estaba mareada, porque solo de eso hablaba mi madre. Y no digan que yo soy un mal hijo. No, ella era una mala madre, porque una madre que niega a un hijo, que se sienta orgullosa por tener un hijo que le canta al mundo, y no se siente orgullosa por un hijo que predica la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el malo? Yo no podía cantar, y yo canto bien, valga la modestia. Y ella se burlaba de mí, como si yo estuviera imitando o quisiera ser igual que mi hermano. No, no quiero ser igual, no quiero imitarlo. Yo soy hijo de Dios, yo le canto a Dios, le canto a Jesucristo, le canto al Espíritu Santo, canto en la iglesia. Y más que eso, predico todavía la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el malo? ¿La madre o el hijo que dice la verdad? Porque para eso el Señor nos tiene, para decir la verdad. Y como dicen, y nada más que la verdad. Yo siempre les digo, no se enojen conmigo. Yo no estoy hablando ninguna mentira. Todos lo saben. Si quieren, enójense con Dios, que fue el que me sacó de la basura. En vez de alegrarse ella, por ejemplo, de que yo le estoy sirviendo a Dios y no al comunismo, no a las armas, se sentía ofendida. Yo no creo que haya una madre que se le parezca. Salir del comunismo, salir de las armas, salir del ateísmo para amar a Dios, debe ser ocasión de orgullo para una madre, pero para la mía fue cuestión de odio y de burla. Jesucristo nunca nos ofreció un camino perfecto y lindo sin ninguna dificultad. El lenguaje inequívoco
que el discipulado significa una vida de negación y de cargar una cruz. Les pidió que calcularan el costo cuidadosamente, no fuera que se echaran atrás cuando se vieran enfrentados al sufrimiento y a las privaciones. Muchos vienen a Cristo Jesús, pero quieren venir sin cruz, sin enfermedades, sin problemas económicos, sin problemas de todo tipo. Y peor aún, falsos pastores, falsos maestros, que les ofrecen para engañarlos el cielo y la tierra, casa, carro, a cambio de unos cuantos dólares, cuando Jesús nunca cobró un 5 por una predicación, ni el diezmo, ni las ofrendas, ni cobra para sanar, como hacen ahora los falsos pastores, los falsos maestros, que usted se compromete a dar $20 por mes y ya su vida está arreglada. Ahí seguirán dándolos y las promesas no llegan, porque eso es pecado, es antidios, es antibíblico y es de la mafia que se ha introducido dentro de las iglesias y la gente les aplaude. La gente que no quiere cargar la cruz, que no quiere una vida de negación con Dios, que no ora, que no escudriña, que no va a los cultos, que no le interesa aprender de Dios, no escudriña las escrituras. Es mejor pagar $20 por mes, voy cuando yo quiera, soy bien recibido porque yo pago para ir a la iglesia, pago para ir al culto, pago para que me saluden y hasta para predicar. Eso es lo que hoy en día se está viendo. Jesucristo ofreció una vida distinta. Por eso yo le puse como título, ¿qué hacer con mi dolor? Jesús informó a sus seguidores que el mundo los odiaría. Serían arrestados, azotados y llevados a comparecer ante gobernadores y reyes. Aún sus seres queridos, de lo que estábamos hablando, aún sus seres queridos los perseguirían. Aún sus seres queridos los perseguirían. Lo primero que usted se echa encima como enemigos son los de su propia casa. Eso le sucedió al mismo Cristo Jesús, que sus hermanos no creían en él, en la casa de él no creían en él. Ahí es donde empieza el sufrimiento del cristiano, en su propia casa, cuando debería ser al revés. Pero como el diablo le dio vuelta a la tortilla, es el príncipe de este siglo, hace con la gente lo que él quiera y a ese sí le obedecen. Como el mundo lo odiaba a él, así también odiaría a sus servidores. También les advirtió que llegaría la hora cuando cualquiera que os mate pensaría que rinde servicio a Dios. Eso está en Juan, capítulo 16, versículo 2. Como el caso de Pablo, Saulo de Tarso. Él creía en Dios, pero perseguía a los cristianos. La gente dice que creen en Dios, pero no estudian la palabra, ni quieren a los cristianos. Hasta ponen letreros en las ventanas, no queremos propaganda protestante. Lo mismo hacía Saulo, y peor, perseguía a los hermanos hasta darle muerte. El Señor tuvo que aparecérsele y decirle, ¿por qué me persigues? No por qué persigues a mis hijos, sino por qué me persigues. Cuando están luchando contra ti,
no es contra ti, es contra Jesucristo. Entonces, no te quejes. Como hacía Byron, el escritor y poeta. ¿Por qué me persigues? Entonces, cuando estemos en situaciones difíciles, debemos dejárselas al Señor, ponerlo en sus manos, en oración, ponerle al Señor nuestras incapacidades, enfermedades. Hay que ponerlas en manos del Señor. Él es nuestro doctor, Él es nuestro cirujano, Él es nuestro ayudador, nuestro proveedor. Él es nuestro hermano mayor. Entonces, ¿por qué quejarse? Nada hace la persona con quejarse. Lo que hace es ofender a Dios. Porque si está como está, es porque no ha querido a Dios, porque está lejos de Dios. Bueno, tampoco quiero decir que un hermano no puede pasar necesidades. Claro que sí, como más de 1000 veces, más una, les he dicho. En el año 1982, yo pasé una situación pavorosa. Pero yo sabía que era una prueba. No dejé de predicar. Y para peores, todas las noches tenía que predicar en distintas iglesias. ¿Y qué era la predicación? Fe. Como si el Señor Dios estuviera burlando de mí. Yo tenía que predicar fe. Eso es lo que me salía en mis labios, en mi corazón, fe. Un día le dije a Dios, Padre mío, ya yo no creo ni lo que predico. Era la situación tan paupérrima que yo le dije así al Señor, yo ya no creo ni lo que estoy predicando. Con 2 hijos pequeñitos. Pero en vez de quejarme por la gente, ¿cómo está, don Olman? Bien, gracias a Dios. Yo no andaba buscando prestado, no andaba pidiendo fiado. Dios es el que provee. Yo estuve trabajando en una oficina de una compañía muy prestigiosa aquí en Costa Rica. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No dice que estaba pasando mal? Sí. Pero si tú me dabas 1000 colones, ten la seguridad de que se me perdían. Yo estaba en ventas. Hacía la venta en una casa a la señora. Bueno, venga mañana para darle la prima y no sé qué. Yo todo feliz. Al día siguiente iba. Ay, viera qué vergüenza tengo con usted. Viera que mi marido me prohibió. Que nosotros no necesitamos eso. Y entonces me va a perdonar, pero no. Después de llegar yo todo ufano, todo contento. Y ya le he dado las gracias a Dios por esa venta. Y así, yo vendía. Y el diablo me traía las ventas abajo. Nada me salía. Bueno, hasta trabajé en una casa como empleada, limpiando pisos, paredes, vidrios. Porque desde que se murió la mamá del señor, que era un abogado, esa casa no se limpiaba. Y el perrillo orinaba las paredes y todo eso. Imagínense. Lo último que hice en esa casa fue lavarle el carro. De todo hice. No es que yo me quedé con los brazos cruzados en resignación. No, uno tiene que luchar. Uno tiene que luchar. Esa es la cruz.
que cada vez se me hacía más y más pesada, pero no la quería botar. Era muy fácil botarla, que otro la coja, como están haciendo hoy muchos que dejan la cruz y se van al mundo. No. Un día en un lugar estaban unos chiquitos apeando guayabas. Yo les dije que me regalaran unas guayabas. Y yo con vestido entero, con corbata y todo, porque así había como que presentarse. Ese fue el almuerzo mío, unas guayabas. Iba al trabajo a pie y me devolvía a pie a una oficina que tenía yo. Yo tenía mi oficina propia. Pero vendía y el diablo usaba al señor o a la señora para traerse abajo las ventas. Pero yo, sin resentimiento, sé que el Señor me proveería y así lo hizo. Todos los días comí. Mis hijos todos los días comieron. Hasta que el Señor dijo, basta. Sí soportó la prueba. Así como usted lo ven, feo, flaco y todo, pero soportó la prueba. Y entonces vino el premio de Dios, como a Job. Permitió que el diablo le tocara todos sus bienes. Pero al final le duplicó Dios todo lo que él tenía. El asunto es cargar la cruz, no botarla, no resentimientos. El pensamiento del cristiano tiene que ser positivo. ¿En qué se basaba Scott para aguantar su renquera, sus problemas, sus dolencias? En el sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Tú y yo no hemos pasado por ahí, ni creo que hombre alguno soporte lo que soportó Jesucristo. Sin cometer pecado, fue crucificado en la cruz del Calvario. Se hizo maldición por nosotros. Estuvo solo, y como yo siempre digo, nadie en la vida ha estado más solo que Jesucristo. Cuando el Padre tuvo que darle la espalda. Porque el Señor, mi Dios, no podía tener comunión con el pecado. Jesús se hizo pecado por nosotros. Y gracias a su sangre bendita y preciosa, fuimos lavados y regenerados. Porque fuimos a la cruz también nosotros con Él. Y todavía cargamos esa cruz, pero con alegría. Véngase lo que se venga. Yo he pasado momentos difíciles. Y nadie de mi barrio, por ejemplo, lo sabe. En primer lugar, no son hermanos, no son cristianos y no me van a resolver el problema. El problema me lo resuelve Jesucristo. Hoy, mañana o pasado mañana, pero el problema me lo resuelve Jesucristo. Ese tiene que ser el pensamiento de todo hermano. Un pensamiento positivo. Si tú te pones con un pensamiento negativo, estás negando la eficacia de Dios, el poder de Dios, lo que Dios puede hacer por ti. Como yo le digo a la gente, no busque ayuda en otras partes. Dios no necesita ayudantes de ninguna clase, llámese como se llame. Llámese San Cristóbal, llámese San Gerardo, llámese la Virgen de los Ángeles, llámese la Virgen de Guadalupe, llámese la Virgen de Socorro, llámese Olman, llámese como se llame. Dios, cuando hizo el cielo, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, no necesitó de ayuda alguna. No había hecho ni siquiera Adán, que lo pudo haber a picar leña por lo menos. Pero no, ni Adán estaba, ni Eva estaba.
Dios no necesitó ni necesita ayudantes de ninguna clase. Eso es lo que yo le digo a la gente. Confía en Dios, crea en Dios. El sufrimiento vendrá, pero lo pones en manos de Dios y Dios se encargará de todas las cosas. Por lo tanto, el cristiano debe saber que lo esperan los conflictos y no una vida fácil. El cristiano es un soldado y tal como se ha dicho, su capitán jamás le prometió inmunidad de los azares de la guerra. Muchos de los primeros seguidores de Cristo se desilusionaron de él porque a pesar de sus advertencias, en contrario, esperaban que avasallara al enemigo e instaurara un reinado político universal. Cuando se enfrentaron a la realidad, volvieron atrás y no andaban con él. Eso está en Juan 6:66. En cambio, todos los verdaderos discípulos de Jesús sufrieron debido a su fe. Señor, ¿cuándo restaurarás el mundo? ¿Cuándo tomarás las riendas? Ese es el pensamiento de muchos, que el Señor les iba a arreglar el asunto. Bueno, otros andaban por el pan y los peces. Y como los de Maús, al tercer día vieron que no resucitaba y después de verlo haciendo milagros y enseñanzas de él, se volvieron de Maús. No, ya no resucitó. Prácticamente todo lo que dijo era mentira. Mejor nos vamos para la casa. Que Dios tuvo misericordia de ellos. Se les presentó Jesucristo, pero en una forma que no lo reconocieran. Les tuvo que predicar la palabra desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento y les abrió los ojos. Y ya volvieron nuevamente al camino. Pero ya ellos estaban totalmente desilusionados con Jesucristo. Hallará tiempo que perdimos si todo era puro cuento. Y así hay muchos hoy en día. Yo conozco mucha gente. Aún un ex pastor, de esos que se ponen solos, me dijo: Olman, ¿será cierto, verdad, todo lo que dice la Biblia? ¿Usted cree en eso? Oiga, hermanos, y había sido pastor. Yo daba clases en la iglesia que él tenía. Y terminó en nada. Haciendo plata porque él alquilaba maquinaria de construcción y mezcladoras para hacer cemento y todo eso. O sea, botó la cruz y ya no creía en nada. Con muchos que yo conozco que ya no creen absolutamente en nada. Se nos dice que los primeros cristianos se dirigían con regocijo a la muerte, como si fueran a una fiesta de casamiento. Calentaban sus manos en la hoguera encendida para ellos y gritaban de alegría. Un historiador primitivo, contemplando su heroísmo, escribió: cuando amaneció el día de la victoria, los cristianos marcharon en procesión desde la cárcel a la arena del circo, como si marcharan al cielo, sus rostros gozosos e iluminados de alegría más que de temor. Iban a morir por causa de Cristo, y iban cantando, iban gozosos, porque ellos sabían, no importa cómo fuera la muerte de ellos, pero que iban derechitos al seno de Abraham. Tácito, el historiador romano, escribiendo de los primeros mártires cristianos, dijo: burlas de todo tipo se sumaban a su muerte. Cubiertos con las pieles de animales, eran despedazados por perros, hasta morir, o clavados a cruces, o condenados a las llamas y quemados como teas para iluminar la noche cuando se ponía el sol. Nerón ofreció a sus jardines para este espectáculo. Yo sé que muchos de vosotros hasta en películas lo han visto.
Y después le echaron la culpa a los cristianos, que fueron ellos los que quemaron Roma. Si Nerón los usaba como teas para iluminarse, en cada poste hay un cristiano encendido, otros en el circo romano. Los cubrían de pieles para que el animal los atacara con más ganas. Imagínense tú cubierto con la piel de una oveja, te sueltan un león e inmediatamente te despedaza. Ellos tenían perros entrenados para eso también. Y sabemos la historia de la Santa Inquisición, lo que hizo la Gran Ramera. Todo aquel que no aceptara ser católico iba para la hoguera. Esa es la vida que Cristo ofreció. Por eso dice que solo los valientes entrarán al reino de los cielos. Los cobardes y los perros estarían afuera. ¿Qué hacer con mi dolor? Bueno, ya he explicado un poco. El tiempo se me ha ido. Seguiré en la próxima, si el Espíritu Santo así lo quiere y el hermano pastor me lo permite. Seguiré con ese tema, porque es un tema profundo y muy bueno si es que tú quieres aprender de la vida de Jesús, de la vida de sus seguidores, de aquellos que cargaron la cruz de Cristo y de los que cargamos todavía la cruz de Cristo. Yo no la suelto por nada. Suelte la cruz o le disparo. Yo le diría que no he disparado todavía. Como yo lo dije en el pasado. Si quieren, yo mismo preparo mi ejecución. Porque yo sé cómo se prepara una ejecución. Después me puse a pensar, no, estoy mal dicho, porque si yo preparo mi propia ejecución, me estoy suicidando. Después me puse a pensar, si yo al decir eso, me estoy suicidando, si yo preparo mi propia ejecución. Lo dije para que sepáis que yo no le tengo miedo a morir por Cristo. Pero si yo preparo mi propia ejecución, yo sé cómo se dirige una ejecución. Pero que la hagan ellos. Que sean ellos los que me maten. No preparar mi propia ejecución. Porque entonces yo más bien estaría afilando el cuchillo para metérmelo yo solo. Esa vez, como digo, me tiras de andar. Es que por eso los cristianos tenemos que hablar con la verdad. Cuando nos equivocamos lo decimos. Yo creo, y vos lo sabés, que es claro que me equivoqué. Yo puedo preparar mi propia ejecución. No me da miedo. Pero yo estaría prácticamente dando la orden para matarme solo. No, que me maten otros. Pero la cruz no la botaré nunca. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te doy porque me has permitido dirigirme a mis hermanos, a los oyentes en todo lugar donde este mensaje llegue. Te pido que tú les ilumines, que tú les bendigas, que les des sabiduría, que les explique mejor a través del Espíritu Santo lo que yo no pude explicar bien. Te doy las gracias por la misión mundial Tierra Santa, por cada hermano, por cada líder, por el hermano pastor Fernando Chinchilla y su esposa Liliana, líderes de la iglesia Tierra Santa en Florida, por cada hermano de la congregación. Bendícelos, Señor. No permitas que ninguno de ellos se queden enanos espirituales, porque ellos serán
los que vendrán detrás de nosotros, tomando cada uno su puesto, su cargo que tú les des. Y cualquier cargo que tú les des es de privilegio. Es un privilegio servirte, servir en la iglesia. Qué más privilegio que ser lavados en tu sangre bendita y preciosa y saber que vamos a gozar contigo, a gozarnos contigo en la Nueva Jerusalén, a regir al mundo después de que marchemos de este lugar. En el arrebatamiento, tú nos transformarás, nos llevarás a las bodas del Cordero y a la Nueva Jerusalén, donde no habrá llanto, no habrá más dolor, no habrá más lamento. Gracias te doy por esta virtud de dirigirme a las personas. Te pido que me des tiempo para seguir dando lo que el Espíritu Santo me da, para formar ministros y ministras de la palabra de Dios, de tu palabra. Doy gracias en especial a mi hermano Fernando Chinchilla y a su esposa Liliana, líderes de la iglesia, por esta confianza que han depositado en mí, de permitirme llevarles un poquito de alimento a sus ovejas. Gracias a ti que comunicaste con ellos. Estoy muy alegre, estoy muy feliz. Siento orgullo, pero orgullo espiritual, el poder servirte a ti y enseñarle a mis hermanos, para que ellos sigan, así como nosotros seguimos tus pasos, ellos también sigan los pasos de nosotros. Muchas gracias, mi Padre Celestial. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, hermanos. En todo lugar, esta predicación la vean. Y como digo, en especial, gracias al hermano Fernando Chinchilla y a su esposa. Que Dios los bendiga, les multiplique, los sane totalmente, hoy, mañana y por la eternidad. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.